los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con... Hola, muy bien. Acá estamos en este resumen semanal de noticias de Giramundo TV. Bienvenidos a compartir toda la información que tenemos de esta semana, este día viernes 18 de noviembre. Bueno, como siempre les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y obviamente que nos sigan viendo por la televisión digital abierta en el canal 34.1. En este resumen, en esta tercera semana de noviembre, tenemos información muy diversa. Han pasado muchas cosas estos días y vamos a estar hablando sobre distintos temas de la provincia, pero también del nivel nacional. Entre ellas vamos a estar compartiendo información sobre el próximo aumento de tarifas de los servicios públicos. También la lucha que se sigue dando en defensa de la ley 7722 en nuestra provincia y en particular lo que han manifestado en el último tiempo las asambleas en torno al proyecto de Cerro Amarillo en nuestra provincia. Y también vamos a estar contando y compartiendo lo que ha pasado con el presupuesto tanto nacional y provincial, que es algo que habíamos ya compartido en algunas ediciones anteriores de este resumen de noticias en Giramundo. Bueno, vamos a ir entonces a empezar a hablar y un poco compartir la información de esta semana. Lo primero que queremos compartir con ustedes es precisamente la autorización que ha realizado el gobierno de la provincia de Mendoza para el aumento de algunos de los servicios públicos de nuestra provincia, particularmente de agua, luz y de transporte. Para eso compartimos a continuación un informe que realizamos en la semana donde hablamos con Romina Ríos de Protectora, que es una asociación de defensa del consumidor, donde ella nos cuenta sobre cómo se realizan las audiencias públicas vinculadas a estos servicios públicos, donde las empresas precisamente proponen distintos tipos de tarifas y donde se apela a la participación ciudadana. Así que bueno, vamos a compartir lo que decía Romina y sobre los próximos aumentos en estos servicios. Mi nombre es Romina Ríos Agüero, presidenta de la Asociación de Defensa del Consumidor Protectora, que tiene sede principal acá en Mendoza, pero trabaja a nivel nacional. Y la importancia justamente de estos puntos relacionados a los servicios públicos y cómo actúan las asociaciones de defensa del consumidor va muy de la mano a lo que es la defensa de los usuarios en materia de servicios públicos, sobre todo en aumentos tarifarios. Lo que nosotros acá en Mendoza tuvimos fue los últimos días de septiembre. Se realizaron 3 audiencias públicas en lo que es el transporte público, electricidad y el agua. En las 3 el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que hace la empresa es solicitarle al organismo de control que, de acuerdo a los costos que tiene para prestar el servicio, la tarifa no es suficiente. Entonces el organismo evalúa el expediente, la petición, y hace la convocatoria a la audiencia pública una vez que está autorizado por el gobierno de la provincia de Mendoza. A partir de allí se pueden inscribir. Es una instancia que sí es formal, pero también es una instancia constitucional. La Constitución lo establece como un requisito sumamente necesario para cuando haya un régimen de modificación en la tarifa o en el servicio público en sí. Por ende, se debe cumplir sí o sí. El problema es que no pase solamente por ser una formalidad, sino que haya una participación activa de la ciudadanía, que es lo que no sucede. Primero, porque no se entiende mucho qué es lo que se trata en la audiencia pública. Son instancias también técnicas. A veces los usuarios tienen miedo de participar porque no saben qué decir, pero a la vez también tienen mucho para decir del servicio público que viven día a día. Entonces,
la información es escasa, no hay publicación, no hay difusión, entonces por ende nunca se cuenta con una participación suficiente. En lo que respecta a estos 3 servicios, las empresas solicitaron aumentos que son muy importantes de que sean difundidos porque van a tener un impacto en lo que es el bolsillo de la ciudadanía. Recordemos que no solo pagamos luz, gas y agua, sino que tenemos el tema de la inflación y el impacto en los alimentos, los alquileres, todo lo que es medicina prepaga y día a día cada uno de los gastos que vamos realizando. En el caso de la electricidad, si bien son 3 componentes lo que hay, en la audiencia pública se trató el componente provincial, que regula, aumenta y autoriza a la provincia de Mendoza. Esto va a tener un impacto de aprobarse y de autorizarse, porque queda todo a última decisión del Poder Ejecutivo de la provincia, del gobernador de la provincia, a partir de fines de noviembre o diciembre. ¿Por qué? Porque hubo un adelanto. Todo esto sucedía, siempre los aumentos se daban en enero, pero ahora las empresas solicitaron que se adelantara por los altos costos que implicaban con la inflación y el valor del dólar, etcétera. Entonces en la electricidad aproximadamente es un 14% de aumento, en el transporte público alrededor del 70%, 70-73%. Esto es más o menos los promedios que se hablaron en la audiencia pública. Las empresas han solicitado siempre montos mayores. Lo que nosotros siempre informamos es el estudio técnico del EPRE, que es medianamente de lo que se basa el gobernador al momento de tomar la decisión. Y en el caso del servicio de agua potable, el aumento va a ser alrededor del 60%. Entonces todo esto, digamos, impacta fuertemente en el bolsillo, porque va atado de la mano también a todo el régimen que se estipuló a nivel nacional, que es la quita de subsidios por la segmentación. Entonces son digamos, en conjunto todas estas medidas lo que hacen es que cada factura que reciba el usuario va a tener un fuerte cambio dependiendo su situación y su consumo, obviamente, pero en la generalidad podemos hablar que estos aumentos obviamente golpean fuertemente a los mendocinos. Con respecto a la segmentación, es bueno mencionar que en realidad los subsidios los tuvieron siempre en los servicios públicos. Es decir, cada usuario que en su boleta recibía un monto a pagar, ya esa tarifa venía subsidiada y no tenía ninguna aclaración, porque es un método que utiliza a nivel nacional, que se le subsidiaba en la parte de lo que es el costo de la energía. ¿Qué pasa? Que con este régimen de la segmentación lo que se establece es que se van a quitar los subsidios y se van a quitar casi de manera automática. La excepción sería todos aquellos usuarios que se registraban en tiempo y forma en el formulario que es el registro RACE, así es el nombre que tiene a partir de este decreto. El registro está abierto, está activo en la página que es www.argentina.gov.ar/subsidios y allí cualquier ciudadano, cualquier usuario puede llenarlo en cualquier momento. La diferencia va a ser a partir de cuándo nos comiencen a facturar de acuerdo a nuestro registro solicitado. Si lo hacemos, por ejemplo, en el mes de noviembre, a nosotros nos van a facturar desde septiembre en adelante con la tarifa plena, como si no tuviésemos subsidios, y a partir de noviembre, de la fecha de la registración, nos van a facturar de acuerdo a nuestro nivel, ya sea el 1, el 2 o el 3. El 1 es el de mayores ingresos, que es el que pierde totalmente todos los subsidios y ya tuvo la primera quita del 20%, tiene una restante del 40% que es ahora fin de año, y en el primer mes del 2023 se va a realizar el otro 40%. Por ende, en febrero pasarían a pagar el 100% de lo que vale la tarifa eléctrica y la tarifa del gas. Para los del segmento N2 son aquellos de menores ingresos, aquellas personas asimilables a lo que es el registro de tarifa social, los más vulnerables o los que no tienen automotores a su nombre o viviendas a su nombre. Y en el caso de ellos, en ellos no va a haber cambio alguno de acá a fin de año porque no tienen topes de consumo, pero tampoco tienen quitas de subsidios. Entonces, en principio no van a tener cambios en su factura, salvo los aumentos tarifarios de los que hablamos al principio. Después los del segmento N3, que son los de ingresos medios, sí son los que van a tener los topes de consumo. Recordemos que en electricidad son 400 kilowatts mensuales, pasados los cuales se me va a hacer la quita de subsidio, no de toda la tarifa, sino de ese excedente, se me va a cobrar sin subsidios, perdón. Y con respecto al gas, no es un tope fijo, sino que varía mes a mes en un porcentaje de volumen. Entonces en eso es mucho más complicado comprobarlo, compararlo y obviamente corroborar si nos están cobrando bien o mal, pero se puede hacer siempre esa comparación en el caso en particular. En ese punto específico,
no se generaliza porque cada usuario, dependiendo su categoría, que la van a ver en la factura con la letra R, igual que en la electricidad también, esa categoría va a depender siempre del consumo que nosotros tengamos, y además del mes que tengamos nos va a marcar el segmento, el tope del segmento. Entonces ahí en el gas se complica más. Con respecto al agua, acá en Mendoza no vamos a tener quita de subsidios porque no teníamos subsidios en la tarifa. No existe tarifa social ni existen los subsidios a la tarifa del agua. Entonces, en principio, las medidas anunciadas a nivel nacional son solo para la provincia de Buenos Aires, no para Mendoza. Bien, ahí teníamos toda la información sobre estos nuevos aumentos en los servicios públicos y la importancia de que sigamos participando como ciudadanos y ciudadanas de las instancias de audiencia pública, sobre todo teniendo en cuenta que es fundamental que para ello también el gobierno provincial difunda en tiempo y forma y de la mejor manera posible para que precisamente podamos participar. Así que teniendo en cuenta esta información, ahora vamos a pasar a hablar de lo que viene pasando en realidad en el municipio de Guaymallén. Queríamos compartir con ustedes que ya desde hace unos días el carril Godoy Cruz entre las calles Mitre y La Costanera ya cuenta con el servicio de los semáforos en funcionamiento. Cabe destacar que este tramo del carril ha sufrido algunas modificaciones y mejoras en relación a los servicios de transporte, pero algo que venían reclamando considerablemente los vecinos y vecinas era la necesidad de que los semáforos, que ya hacía un año estaban instalados, empezaran a funcionar. Precisamente porque una de las mejoras que se le ha hecho al carril tiene que ver con la incorporación de la bicisenda, y en ese sentido es muy importante también que los automovilistas puedan respetar también a las personas que transitan en bicicleta. Así que a todos y a todas quienes se están mirando, tengamos en cuenta que el carril ya tiene los semáforos en funcionamiento y que antes los veíamos y no funcionaban. Ahora tenemos que estar atentos a de qué color está la luz de cada uno de los semáforos para poder evitar, digamos, accidentes. Así que bueno, celebramos y acompañamos este avance porque es fundamental para evitar distintos tipos de accidentes en la vía pública. Y después de lo que ha pasado acá en el departamento de Guaymallén, nos vamos un poco a compartir algo que que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con que el día de ayer, 17 de noviembre, fue el día de la militancia. Cabe recordar que este 17 de noviembre se cumplieron 50 años del regreso a la Argentina del general Perón, y que ese regreso fue un regreso que se dio después de 17 años de exilio, en el que a partir del año 55 en nuestro país el peronismo estuvo proscripto. Por eso, al regreso de Perón se estableció el 17 de noviembre como Día de la Militancia, y en el día de ayer, particularmente, la vicepresidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner, participó de un acto por la militancia en conmemoración de estos 50 años, que la tuvo como única oradora y donde el lema fue la fuerza de la esperanza. Queríamos compartir con ustedes un pequeño segmento de lo que ella dijo en esta ocasión para seguir reflexionando de qué se trata esto y también hacer memoria y tener recuerdos de la historia de nuestro país, pero también de lo que sigue pasando actualmente. Así que vamos a escuchar uno de los segmentos que ella compartía el día de ayer. No vengo con reproches para nadie, simplemente a ver si podemos reflexionar juntos y juntas. No vengo con reproches para nadie, simplemente ni a echarle la culpa a nadie, simplemente a entender qué nos pasó. Ese partido militar que finalmente culmina con el advenimiento de la democracia, aquel 30 de octubre, cuando, bueno es reconocerlo también,
el valor de la democracia, que algunos hoy ponen en duda y que es nada más ni nada menos que el valor de la vida, porque aquel partido militar que condicionó durante años la voluntad popular terminó en la tragedia política, social, económica y humanitaria más grande que se recuerde, incluida la derrota en Malvinas. Los peronistas en ese momento no llegamos a interpretar ese valor democrático de la vida. Es cierto que con la democracia no se pudo ni comer, ni curar, ni educar, pero sí se puede vivir, porque para educarse, para comer o para trabajar, primero hay que estar vivo, compatriotas. Y aquel 30 de octubre, aquel periodo inauguró un acuerdo democrático. Un acuerdo democrático tácito y también expreso, que consistía básicamente en que ningún argentino ponía peligro en su vida por opinar, por militar, por pensar diferente. Este fue el gran logro que se incorporó, ese acuerdo donde podíamos tener todas las diferencias del mundo, pero nadie quería matar a nadie. A nadie se le deseaba la muerte por pensar diferente, ni siquiera a aquellos que habían hecho de la muerte un instrumento político, porque creo que lo más importante fue precisamente eso. Bien, ahí veíamos parte de lo que decía la vicepresidenta. Este festejo de los 50 años del regreso de Perón, y donde enmarcaba muy notoriamente precisamente esto que ella plantea como un acuerdo democrático que tiene que ver con acabar con la muerte o con la eliminación del que piensa distinto, que fue algo que pasó en las distintas dictaduras que hemos atravesado en nuestro país, y en particular centra la mirada precisamente en la democracia como sistema político, pero también como un valor para construir la política. Y un poco este segmento también hace referencia a los dichos que recientemente dio Luis Juez, senador nacional por la provincia de Córdoba, en un programa televisivo donde nos decía algo sobre la democracia que creemos que es importante escuchar para poder reflexionar sobre también esto que dice Cristina, pero también esto que nosotros creemos que tenemos que seguir defendiendo, que es la democracia. Escuchamos lo que dijo el senador nacional. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media, una clase media aspiracional, bueno, que pretendían cosas para sus hijos, y hoy no está pasando eso. Qué triste, ¿no? Decir pero yo claro, no puedo aceptar esa frase, perdóneme, la democracia siempre salva la vida, respeto a la dictadura. No, pero estoy diciendo si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si nosotros queremos que está todo bien, bueno, olvidate. Bien, ahí escuchábamos lo que decía el senador hace unos días atrás, donde decía precisamente esto, que con la democracia a nadie nos cambió la vida. Y hace referencia a que hace 40 años atrás había mejores estándares de vida. Hace 40 años atrás en nuestro país había una dictadura cívico-militar, y creemos que la democracia, más allá de todo lo que nos falta por conquistar en términos de derecho, en términos de necesidades que todavía siguen insatisfechas en grandes sectores de nuestra población, igual nos da a todos un estándar de derechos y nos permite construir desde la diferencia una propuesta y poder precisamente discutir
y seguir defendiendo la vida. En ese sentido, queríamos compartir la necesidad de que fechas como estas, donde muchas veces obviamente hay partidos políticos en los que se ven más involucrados, también se hace necesario poder reflexionar y un poco repensar de qué es lo que está en juego. Y en ese sentido creíamos que poder charlar un poco con ustedes sobre lo que pasó ayer en La Plata y sobre estos dichos que se están poniendo en juego este último tiempo en nuestro país es necesario, porque desde Giramundos entendemos que la democracia es un valor y un sistema político que nos da garantía de vida a todos y a todas. Entonces, en ese sentido, compartíamos un poco parte de estos testimonios. Eso para arrancar este resumen de noticias. Vamos a un pequeño corte y después volvemos con más información de lo que ha pasado esta semanita de noviembre en el país, pero también en Mendoza. Estamos de nuevo acá en el resumen de Giramundo TV y en este bloque vamos a estar entrevistando a Fernando Juárez, que es docente de la modalidad de jóvenes y adultos desde hace más de 10 años en nuestra provincia. Él nos va a estar contando sobre lo que está pasando en estos últimos días en esta modalidad acá en la provincia en alguno de los CENS. Así que los saludamos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Espero que estén bien y bueno, Bien. acá decir que estamos bien es un decir. Bueno, contanos un poco qué es lo que Como está vos bien decís, pasando en alguno de los CENS vinculado al tema de cierre de algunas aulas. Bueno, últimamente apenas con noviembre han habido noticias de cierres de algunas aulas anexas de ciertos CENS. En el caso particular, yo pertenezco al aula anexa Nido, que es del CENS 3473. Y bueno, hace poquito, la semana pasada, el 10 de noviembre, se nos informa que se van a reasignar las horas de dos cursos, del primero segunda y el segundo segunda, por falta de matrícula. Ese reasignar de horas, entiéndase, los profes que son titulares pasan a disponibilidad, los profes que son suplentes los dejan cesantes y las horas no quedan para el centro educativo Leonardo Fabio, sino que pasan, no sé, a la Dirección General de Escuela, a alguna dependencia, pero bueno, no implica horas para la institución o que la institución pueda disponer de ellas. Bien. Con lo cual es una situación bastante estresante. El motivo, digamos, de que se cierren estas aulas es por falta de matrícula. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos son los estudiantes que están hoy actualmente yendo a esas aulas? Y lo que pasa es que es un poco complejo si lo analizamos de manera cuantitativa solamente y no de manera cualitativa. Bien, contanos un poco entonces. La matrícula... Sucede lo siguiente, es decir, la baja matrícula no es solamente que los estudiantes no están yendo, sino que las aulas de este CEN son de modalidad semipresencial. Eso implica que los estudiantes no van todos los días a la escuela, sino que van algunos. Y a esta altura de noviembre, algunos y algunas de ellos y de ellas han terminado. Entonces no están obligados a seguir yendo. Tienen que ir el resto. El tema es que esta aula se encuentra en la comunidad del barrio Olivares. Y la particularidad que tiene nuestro sujeto de aprendizaje es que la mayoría son mujeres. A cargo de niños, de familiares enfermos, y tienen todas esas complicaciones de cuidados de estas personas. Entonces,
no es que, bueno, el horario del CENS es de 14 a 17 y es un horario rígido, o sea, no, justamente es semipresencial y tiene esa flexibilidad para contemplar estos casos. Y la otra parte de nuestros estudiantes son mujeres grandes, ¿sí? Que se ven afectadas en su salud y tienen que ir a algunos turnos y tampoco han estado yendo por eso. Pero no es que no vayan, van, o se comunican por entregan los materiales, es decir, es una dinámica muy compleja. Entonces, Claro, cuando no cae es la la gente que tiene que tomar... digo, no es la estructura que pensamos del aula, que tiene que ver un poco con esto que vos decías, ¿no? Que bueno, son personas adultas o son jóvenes con otro tipo de responsabilidades y que también la modalidad y la flexibilidad que existe tiene que ver con que puedan cumplir con eso. ¿Qué es lo que entienden ustedes que está también de fondo, más allá, digamos, de que este sea el motivo que desde la Dirección General de Escuelas se plantea para el cierre de estos cursos? En mi caso personal, yo opino que es una mirada economista en la cual la educación está vista como un gasto y no como una inversión. Te repito, la provincia tiene un diseño curricular provincial desde el 2015 en el cual contempla cuál es nuestro y nuestra sujeto y sujeta de aprendizaje. Y yo quiero creer que las personas que están en líneas superiores entienden cuál es nuestro sujeto y sujeta y todas estas particularidades que tienen personas. Entonces, que vengan a cerrar el aula por una cuestión de baja matrícula, es decir, sin entender de la flexibilidad, sin entender que estas personas organizan de vayan o es que no quieran aprovechar el centro de estudio, sino que tienen otra organización, eso es lo que nos angustia y nos estresa. Claro. Y la verdad que las estudiantes están bastante angustiadas. Y eso tiene que ver también con sus trayectorias escolares. También muchas personas no pudieron terminar sus estudios en tiempo y forma, en su momento, y esta es una nueva oportunidad para hacerlo. Y ahora que la quieren terminar, una vez más, se encuentran vapuleadas o marginadas porque les van a cerrar este centro de estudio. Y tranquilamente alguien podría decir, bueno, si se cierra este centro de estudios, este CENS, pueden ir a otro. Nuevamente, no es tan simple, porque la organización que estas mujeres principalmente tienen que prever, tienen otros tiempos, que no son obviamente los tiempos que quiere que sea la Dirección General de Escuela. Claro, y que Entonces, tiene que ver con... el cuidado de los niños, la organización del... sí, el cuidado de los niños requiere de que haya un familiar en la casa que los cuide mientras la estudiante va a clase. Si los niños y las niñas van a las escuelas, las madres son bastante precavidas, entonces les llevan todos los juguetes para que estén entretenidos y no molesten en el aula, no la molesten a ella principalmente y que no molesten al resto de las compañeras. Entonces tiene toda otra organización. Sí. Pedir turno de salud en las salitas o en los hospitales también es una movida que lleva tiempo. Entonces no es solamente que no van al CENS, no están porque no lo aprovechan, porque no quieren, no. Son otros tiempos. Claro, y también pienso y nosotros y nosotras, cercanía. las docentes que trabajamos en este tiempo, digo, la cercanía sí, de tal cual, la cercanía. Y cómo todo eso se organiza. Y también esto que un poco comentabas al principio, ¿no? Como esto de, bueno, a esta altura del año venir a plantear el cierre, no para el año próximo, sino para ahora, digamos, ¿no? ¿Cuál es la situación que se estaría dando? O sea, ¿estas estudiantes tendrían que ahora replanificar todo e irse a otro CENS? ¿O, bueno, se quedarían sin esa posibilidad? Mira, desde el punto de vista de las estudiantes, porque todo esto ha sido muy reciente, entonces lo estamos charlando, no hay nada definido, pero las estudiantes se sienten primero muy enojadas, y muy angustiadas y no tienen deseo de seguir estudiando.
con algunas que he charlado me han manifestado, profe, o sea, lo que viene bien de este CENS es la flexibilidad que tiene, que estoy a un paso de mi casa, que si tengo que dejar a mi nena al cuidado de mi hermana y hay algún incidente, estoy a 1 cuadra o estoy a 2 cuadras, puedo salir y venir, pensar en ir a otro centro es incómodo, o sea, porque es eso, se tienen que organizar para salir con los niños y ir a otra escuela. Se tienen que organizar para dejar un familiar que las cuide o los cuide. Tiene todas esas particularidades. Y el centro funciona en un centro que se llama Nido, que gestiona la municipalidad de la capital. Entonces, y ese espacio que se llama Nido, tiene ciertas actividades como talleres de carpintería, de tejido, para la comunidad. Entonces, también es un espacio conveniente para que esté el secundario, que a los y las estudiantes. Y la razón por la cual también hay baja matrícula es porque no podemos desconocer el efecto pospandemia. Es decir, en donde la gente está priorizando otras cosas más que la educación, como es el vivir día a día, económicamente para todos y todas. Entonces, ante una changa, y se prioriza la changa antes que ir a la escuela. Pero de todas maneras, estas estudiantes no hacen eso. Hacen todo, o sea, laburan, sacan el turno al médico, se organizan para cuidar a los niños y vienen a la escuela. No vienen todos los días, pero vienen. Bien. Y se quedan, y si vos y las docentes nos tenemos que quedar un poquito de tiempo para trabajar con los estudiantes, lo hacemos, porque las entendemos. ¿Y cuál es la situación? O sea, ya esta es una decisión tomada por parte de la DGE y ¿sabés si también esta es una situación que se está dando en otros CENS? Sí, se está dando, tengo entendido, en el CENS 3466, de la Asunción, en La Valle, y yo calculo que, o sea, los docentes que trabajamos en esas comunidades entendemos claramente a nuestros sujetos y sujetas de aprendizaje, y por eso salimos a defenderlo. Bueno, Fer, ahí... Y lo que queremos es que los tiempos de la dirección... Se nos está cortando mucho la comunicación, igual como que ha salido bien y hemos podido escuchar un poco esta realidad. Te agradecemos por tu tiempo. Bueno, vamos a estar atentos a ver y cómo sigue esta situación y bueno, y vemos con mucha preocupación un poco esto que nosotros también venimos informando desde acá, desde el resumen, que es en educación cada vez hay menor presupuesto, ¿no? Y no podemos también dejar de pensar cómo estas medidas que son falta de presupuesto o menor presupuesto para educación también tiene que ver con este tipo de acciones y decisiones que se están tomando desde el espacio de la Dirección General de Escuelas. Así que bueno, muchas gracias por tu comunicación. Sí, totalmente de acuerdo. Listo, cómo no, muchas gracias a ustedes. Bien. Mando un abrazo. Ahí hablábamos con Fernando Juárez, docente de la modalidad de jóvenes y adultos de nuestra provincia. Y bueno, en esto que él nos contaba también no podemos dejar de mencionar la situación que están viviendo algunos CEOs en nuestra provincia, que también se ha tomado desde la Dirección General de Escuela la decisión de cerrarlos a partir de diciembre de este año, cuando sabemos que tanto esta modalidad de jóvenes y adultos como la de CEOs son modalidades que permiten, digamos, que la educación llegue a otras comunidades, esté más cerca, esté más a la mano, si se quiere, ¿no? Y qué fuerte seguir escuchando que precisamente quienes quieren estudiar se sienten excluidos de un sistema educativo que debería abrazarlos y poder acompañarlos para que puedan cumplir con el objetivo de poder estudiar. Así que bueno, esto ha sido este pequeño bloque, después seguimos con más noticias.
Bien, volvemos a este resumen de noticias de Giramundo TV de este 18 de noviembre. Bueno, vamos a seguir compartiendo algo de información vinculado a algunos hechos que pasaron esta semana. Concretamente, se cumplieron 5 años del hundimiento del Ara San Juan y los familiares de las personas que estaban en este submarino siguen exigiendo justicia. Actualmente existen 2 causas principales, una sobre el hundimiento del submarino y otra por el espionaje ilegal que fue realizado a los familiares de las víctimas durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí están involucrados en estas causas Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Estuvimos viendo que en relación a esto la abogada de los familiares comentan que hay un costado del Poder Judicial que sigue dominado por el partido de Juntos por el Cambio, que protege siempre a las mismas personas y que de alguna manera no permite esclarecer lo que sucedió con este submarino hace ya 5 años. Así que compartimos esta información porque también nos solidarizamos con el pedido de justicia para ellos. Por otro lado, queríamos compartir información vinculada a los programas sociales que existen en nuestro país y que este último tiempo han estado en boca de muchas personas y en particular del periodismo, que se vincula a una medida que ha tomado el fiscal federal Guillermo Marijuán, que ha pedido suspender los programas del Potenciar Trabajo. Queríamos destacar que este programa es un programa que hace un aporte a distintos trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que puedan realizar sus actividades y de esa forma complementar, digamos, los ingresos que generan en distintas actividades y unidades productivas. Y que desde hace un tiempo y en el contexto de ajuste que está teniendo el gobierno nacional, se ha decidido de alguna manera estigmatizar una vez más a quienes reciben este tipo de aportes económicos para realizar sus actividades. Veíamos que son más o menos alrededor de 1.200.000 los programas que existen hoy en día en todo el país y que actualmente se está dando una amplia difusión de que muchos de estos programas las personas no realizan contraprestaciones por ello y precisamente lo que se trata de hacer es estigmatizar o criminalizar, digamos, la pobreza. Y cuando decimos esto, lo que estamos queriendo decir es que precisamente quienes menos tienen en este país, que son un amplio sector de trabajadores que no consiguen trabajo en condiciones de formalidad o en relación salarial, apelan a este tipo de organizaciones para poder sostenerse en el tiempo. Y precisamente se viene dando una estigmatización y aparentemente, por lo que dice este fiscal, algunos de estos beneficiarios del programa hay algunas irregularidades en sus inscripciones y está pidiendo que precisamente aquellas personas que no cumplan con los requisitos sean suspendidos. Pero queremos destacar, y nos parece importante hacerlo en esta instancia, que es un amplio sector de la población quien realiza distintos tipos de trabajo, tanto productivos como socioproductivos, y que se organiza y que, por ejemplo, en el contexto de la pandemia hicieron y tuvieron un rol fundamental para poder hacer frente precisamente al COVID. Entonces, en ese sentido, nos parece importante seguir reflexionando y cuestionando muchas veces información que lo único que hace es estigmatizar a aquellos que menos tienen. Por otro lado, queríamos compartir con ustedes el reclamo que siguen haciendo las asambleas por el agua de Mendoza, que siguen defendiendo la ley 7722 y que el viernes 11 de noviembre realizaron distintas acciones en el kilómetro cero para poder denunciar la defensa,
sigue estando latente, digamos, distintos proyectos que quieren modificar la ley 7722 y en concreto Marcelo Giro, geógrafo e integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, nos contaba de qué se trata el proyecto Cerro Amarillo, que es un proyecto que el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, quiere reactivar. Así que vamos al informe y enseguida volvemos. Bueno, el gobernador Suárez y el ex subsecretario de Energía, Minería y Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, ahora nos vienen a anunciar a los mendocinos que mandan a la legislatura, o reflotan de la legislatura, no sabemos, la declaración de impacto ambiental que autorizaría a una empresa transnacional a hacer la fase de exploración del proyecto Cerro Amarillo en el departamento Malargüe. Y nos vienen a decir que esto cumpliría, se ajustaría perfectamente a la ley 7722, porque no utilizaría las sustancias tóxicas explícitamente prohibidas por la ley, pero pasando por alto el hecho de que este proyecto utilizaría algunas de esas otras sustancias tóxicas similares que menciona el artículo 1 de la 7722, particularmente el xantato y la poliacrilamida, dos sustancias que cuando se tramitó el proyecto San Jorge, desde un montón de organizaciones, desde el Consejo Provincial del Ambiente, emitimos dictamen explicando claramente por qué estas sustancias deben ser consideradas esas sustancias tóxicas dentro del mismo grupo que el cianuro, que el ácido sulfúrico o que el mercurio. Inclusive la Universidad Nacional de Cuyo en su dictamen sectorial también dijo que estas sustancias violan la ley 7722. De manera que primer aspecto por el cual Cerro Amarillo, decimos, no se ajustaría a la ley. Por otra parte, también nos dicen que se encuadraría perfectamente dentro de la ley de glaciares. Lo que sí es cierto es que en el año 2014 no estaba todavía concluido el Inventario Nacional de Glaciares y ese fue el pretexto que el Senado de la provincia, vista la nula licencia social prácticamente que tenía el proyecto, ya acababa de ser rechazado el proyecto Hierro Indio, un proyecto mucho más pequeño, más sencillo, de menor impacto. Entonces dijeron, bueno, si no pasa Hierro Indio, menos aún va a pasar Cerro Amarillo. Bueno, resulta que dijeron, no está el Inventario Nacional de Glaciares y por eso lo archivamos. No en 2018, como dijo hoy Guiñazú, sino en enero de 2017, quedó ya definitivamente presentado el informe de la cuenca del Río Grande en el marco del Inventario Nacional de Glaciares y ahí se ve muy claramente que dentro del área de concesión minera y particularmente en las inmediaciones de la Laguna Grande, del Cajón Grande, que es un área, una de las lagunas más bellas de la cordillera de los Andes mendocina, un área prístina, está completamente rodeada toda la zona de glaciares de los tres tipos, un glaciar descubierto y muchos glaciares cubiertos y particularmente de escombros. Es decir, estamos en pleno ambiente periglacial, del ambiente que justamente protege la ley de protección de glaciares a nivel nacional y que Mendoza no puede desconocer. Por lo tanto, nosotros decimos que este proyecto Cerro Amarillo sería muy negativo que avance en su exploración como puerta de entrada a lo que sería después una explotación que produciría impactos realmente muchísimo mayores con instalaciones de escombreras, de rajos a cielo abierto, de diques de colas que pondrían en altísimo riesgo y generarían un impacto absolutamente inadmisible en una de las mayores áreas más prístinas, más naturales que todavía tiene nuestra cordillera en la provincia, en el departamento Malargüe. Y para colmo también en la cuenca del Río Grande, es decir, en la del Colorado, poniendo también en riesgo justamente una vez más la convivencia que debe regir, que debe haber entre provincias hermanas que comparten una misma cuenca hídrica, ¿no? Así que a las situaciones de conflicto que el Estado mendocino y algunos empresarios mendocinos tienen con La Pampa, con Río Negro, con Buenos Aires, bueno, le agregaríamos otro más con los riesgos de contaminación que implicaría el proyecto Cerro Amarillo. Esto tiene que pasar por las dos cámaras de la legislatura, debiera normalmente
ser tratada en comisiones, en las comisiones con incumbencia en el tema, particularmente las de ambiente, así que bueno, esperamos que los legisladores mendocinos actúen como representantes del pueblo, de la sociedad mendocina, y no de un puñado de grandes capitales transnacionales interesados en saquear nuestra cordillera a riesgo de generar enormes impactos y contaminación. Bien, ahí veíamos, bueno, esta acción que se realizó la semana pasada y, bueno, la importancia de seguir defendiendo, pero también cuidando el agua en nuestra provincia, que es un bien fundamental. Bien, después de compartir esta información, queríamos pasar a algo que ya habíamos estado compartiendo con ustedes en los resúmenes anteriores, que tienen que ver con el presupuesto tanto provincial. Precisamente el martes 15 de noviembre fue aprobado en el Senado de la provincia por la legislatura el presupuesto para el año próximo. Como les habíamos compartido, este presupuesto es un presupuesto que tiene bastantes recortes en distintas áreas, sobre todo las más sensibles a los que tiene que ver con el desarrollo social, todo lo que tiene que ver con género, discapacidad, infancias. Este presupuesto ya fue aprobado, es decir, que el gobierno de la provincia cuenta con una ley para poder tener recursos para la administración del año que viene. Sin embargo, solamente fue acompañado por el oficialismo y desde el bloque opositor, es decir, desde el Frente de Todos, solo se votó lo que fueron algunas obras que están incluidas dentro del presupuesto para los municipios, para distintos municipios de la provincia, para que puedan tener mejoras en lo que es el servicio de agua. Así que ya el gobierno provincial tiene presupuesto para el año que viene, el mismo fue votado por 24 votos a favor y 14 en contra, y sin ninguna abstención. Y en el mismo sentido, en esta semana, en el Congreso de la Nación se aprobó también el presupuesto 2023 para el Gobierno Nacional y para el año próximo. Como particularidad, la aprobación de esta ley, porque los presupuestos se convierten en ley para que los distintos gobiernos puedan ejecutar sus gestiones, el Senado lo votó sin la presencia de Juntos por el Cambio, que decidieron ausentarse en la sesión y no acompañar esta propuesta. Precisamente este presupuesto tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal del 1,9 y una pauta inflacionaria del 60% y que destina 70% de sus recursos a rubros sociales. Sin embargo, hemos estado viendo en distintos medios y por distintas fuentes de información que, bueno, hay un proceso de ajuste previendo cierta austeridad fiscal en el presupuesto y en la gestión del gobierno para el año que viene. Y en ese sentido hay varias carteras que verán reducido su presupuesto, como son todo lo que tiene que ver con desarrollo social, ambiente, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Así que bueno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial ya los gobiernos cuentan con sus leyes de presupuesto para el año próximo. Sin embargo, en una a nivel nacional estuvo ausente la fuerza de Juntos por el Cambio, mientras que a nivel provincial el peronismo solo acompañó los aspectos del presupuesto vinculados a obras para los departamentos. Así que esas son algunas de las informaciones de lo que ha estado pasando. Ahora vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el último bloque de noticias
y varias información. Por ejemplo, les vamos a compartir cuáles han sido los ganadores del sorteo de antenas que hemos realizado junto con Contá. Así que enseguida volvemos. Bien, estamos en este cuarto bloque de noticias, ya vamos terminando este resumen de noviembre y queríamos compartir con ustedes un informe sobre la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios que el fin de semana pasado realizó su plenario nacional en la ciudad de Buenos Aires. Colectivos de comunicación popular, tanto radial, gráfico como escrita y televisiva, se reunieron para poder establecer una agenda común. Discutieron los principales debates que hay en materia de comunicación para el próximo año y entre las redes que participaron está Contá, Farco, Fadicra, Aresia y la Red de Medios Digitales. Vamos a compartir con ustedes un informe que realizaron los compañeros y compañeras de Barricada TV, un canal de comunicación de la ciudad de Buenos Aires. La verdad, muy contento porque fue una jornada muy intensa, encontrarnos con otras redes de medios y con otros medios que muchos compañeros y compañeras no nos conocíamos, intercambiar herramientas, experiencias de diversos formatos, soportes y distintas localidades, que hay a veces problemáticas muy distintas. La verdad que nos potencia primero para volver a nuestras propias ciudades, nuestros propios territorios con otra mirada, con nuevas herramientas y nuevas soluciones para enfrentar problemáticas. Después la potencia de las redes en general y la sumatoria de todas esas redes que son la Confederación, ¿no? La herramienta por excelencia hoy de la comunicación popular y comunitaria de la Argentina. Creo que hay mucho futuro y muchas líneas que se han ido definiendo para el 2023, lo cual está buenísimo, nos hace sentir un poco más tranquilos también porque la agenda de la comunicación comunitaria y cooperativa está en vigencia, la vamos a profundizar y el año que viene va a ser un gran año para poder dar estos debates. Es importante aparte que estas experiencias se conozcan porque seguramente hay otras que nosotros no conocemos y queremos que se sumen, que vayan a buscar a su red comunitaria cercana, que se pueda sumar y que nos pueda traer nuevas ideas. Así que en eso estamos. Desde la red es una jornada muy importante porque la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios fue fundado en realidad hace 2 años que venimos compartiendo distintas instancias de debate y distintas cuestiones para visibilizar las necesidades de nuestro sector, pero hace 1 año que nos lanzamos oficialmente como confederación, así que un poco el plenario de hoy es en base a celebrar, ¿no?, ese primer año, pero también a seguir discutiendo nuestra realidad para poder marcar una agenda en el 2023. El balance es positivo, primero en el tema de la integración, con respecto a la integración de todos los medios que conforman la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios. En segundo término, digamos, lo que significa el debatir, primero conocernos y debatir temas de interés, digamos, para el sector comunitario y cooperativo. Y bueno, y trabajar sobre una agenda en la cual, digamos, va a ser nuestra hoja de ruta, digamos, para desarrollar colectivamente, digamos, el trabajo tanto en términos políticos como también en términos de agenda pública y de medios que involucren, digamos, colectivamente a todo el país. O sea, que lo valioso de la Confederación justamente es la cobertura geográfica argentina, en la que cubre todo el mapa argentino y que tenemos una potencialidad, digamos, de multiplicación de voces muy importante y que muchas compañeras y compañeros, digamos, en todo el territorio nacional están muy comprometidos, digamos, con este espacio colectivo, cooperativo y comunitario. Y esta experiencia me parece una experiencia muy importante y muy enriquecedora. Primero porque hay un encuentro regional de medios federales que es súper importante porque nos enriquecemos entre todos, conocemos la realidad de otras provincias, la realidad de otros medios y compartimos experiencias, que es lo más importante. Creo que la construcción de la Confederación es algo súper, voy a repetir la palabra, importante, es fundamental para nuestro sector o para lo que son los medios comunitarios y cooperativos, porque tenemos que posicionarnos
tenemos que trabajar juntos, tenemos que empezar a construir una agenda en común, que no quiere decir que nos vamos a ser todos iguales, siempre la diferencia es lo que nos enriquece, pero sí que realmente podamos instalar agenda. Creo que este último año de trabajo lo hemos logrado de alguna forma, por lo menos ante los estamentos estatales, y creo que tenemos que seguir adelante con eso y este tipo de encuentro es lo que nos da fuerza a quienes muchas veces estamos trabajando en el día a día. Vine a participar, a acompañar este encuentro. Creo que siempre es necesario poner en debate aquellos puntos que tenemos en común, que nos unifican, sobre todo porque hay un montón de deudas que todavía no están resueltas y que requieren de la organización de la base social, del movimiento comunitario, fundamentalmente el tema de la pauta, que es una discusión de muy largo aliento, igual que otras que tienen que ver justamente con la ley de servicios de comunicación audiovisual, con los temas que tienen que ver con la conectividad, con el tema de la concentración, es decir, la concentración y la lucha contra la concentración como orientación general, pero en el camino también ir logrando algunas de las reivindicaciones básicas que son fundamentales para la democratización de la comunicación, porque necesitamos poder funcionar en el sistema de medios y para eso hace falta que se sostenga el fomento, hace falta una ley de pauta oficial, hace falta mejorar y hacer funcionar nuestros sistemas de gestión de medios y creo que justamente los espacios colectivos sirven para poner en común aquellas habilidades desarrolladas por el sector y también poner en común los desafíos y los problemas de cara a resolverlos. Bien, ahí veíamos lo que pasaba el fin de semana pasado, entonces, con distintos medios comunitarios, en el cual también de alguna manera nosotros participamos, aunque no estuvimos de cuerpo presente, a través de CONTA, que es la coordinadora de la que formamos parte. Bueno, ahora nos vamos al departamento de Lavalle para contarles un poco una noticia que es muy interesante para la comunidad de dicho departamento. Se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda que permitirá cursar en el Centro de Educación e Investigación de Lavalle distintas carreras a distancia. Este convenio está firmado por la Universidad de Avellaneda y el municipio de Lavalle y permite que este centro, el CEIL, sea una unidad de apoyo mixta para poder cursar distintas carreras de distintos niveles, tanto de pregrado como de grado y de posgrado en Lavalle. Entre las carreras se encuentran la Tecnicatura de Política y Gestión y Comunicación, la Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles, y también de Seguridad e Higiene, Intervención Sociocomunitaria. En las carreras de grado están las licenciaturas de Gerencia de Empresa, el ciclo de complementación curricular de Museología y Repositorios Culturales, y también algunas carreras de posgrado, como la Maestría de Desarrollo Territorial y Urbano, la Maestría de Educación Física y Deporte. Aquellos que estén interesados pueden acercarse y preguntar. Hasta el 2 de diciembre las inscripciones estarán abiertas para el ciclo lectivo del año que viene. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes la agenda que hay para este fin de semana, la agenda cultural. Hay un montón de actividades de distinto tipo y queríamos compartirlas para que se prendan alguna de ellas en la medida de sus posibilidades. Este fin de semana largo podés encontrar Mujeres sobrevivientes de la dictadura por la memoria presentan el libro de Virginia Beigel. Señor juez, ¿qué será de nosotras? Es en la calle Emilio Civit al 460. La colectiva cumplió 10 años y estamos todas invitadas al sábado 19 de noviembre, 18 horas, en el Colegio de Psicólogos, el gran festejo que están preparando. Es en La Plata, al 54 de Ciudad. Sábado 19 de noviembre, 21:30 horas, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, va a estar Educando al Nene, de Daniel Quiroga y Ernesto Suárez. Analía Garcetti y Nahuel Jofré se están presentando este sábado 19 de noviembre a las 21:30 horas en el Teatro Quintanilla. Las entradas las puedes adquirir en la boletería o por entradas web.
Se viene, como la primavera, imparable. Una nueva edición de la Peña de los Pueblos Libres. Agende la fecha. Domingo 20 de noviembre, desde las 12 horas, en el predio de La Mosquitera, en las calles Lisandro de la Torre y Maure El Bermejo. Mucha música de artistas mendocinos y mendocinas, mucho baile, mucho encuentro, feria popular, comida rica y frescas bebidas. Domingo 20 de noviembre, desde las 12 horas, en el predio de La Mosquitera, Lisandro de la Torre y Maure El Bermejo. Se viene un gran encuentro de sicuris en Mendoza, 19, 20, 21 de noviembre, en el camping El Montañés, Potrerillos. Asociaciones de músicas presentan Festival Frecuencia Oeste en el Teatro Mendoza, el 23 y 4 de noviembre a las 21 horas. Bueno, volvemos y acá está con esta caja. Ustedes dirán, bueno, la caja. Como bien les habíamos contado en las redes y habíamos difundido también en parte de nuestros resúmenes semanales, junto con CONTA, que es la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, de la cual formamos parte, y también hay otras televisoras que están en otros lugares de nuestro país, hemos organizado un sorteo para poder precisamente regalarle a distintos de nuestros televidentes o seguidores antenas de TEA. Estas son las antenas y queríamos compartir con ustedes quiénes han sido los ganadores de estas antenas en la provincia de Mendoza, es decir, en Giramundo. Entre ellos, la primera fue Analía Millán, Gabriela Marín, Maxi Rodríguez, Gabriel Nadalich, Paula Corso, Natalia Granados, Daniela Nievas, Andrea Núñez, Giselle Álvaro y Cristina de la cooperativa Vientos de Cambio. Ellos han sido los ganadores y ellas han sido los ganadores de estas antenas, así que van a poder vernos y van a poder también disfrutar de la TDA, que tiene un montón de otros canales. Bueno, ya finalizando este resumen, queríamos compartir con ustedes algunos anuncios de la programación. Seguimos con nuestro microprograma de Huellas de la Memoria, que lo seguimos transmitiendo los días jueves por el 34.1, obviamente, de la TDA, y también lo subimos en YouTube. Ahí los jueves a las 20:30 podrán ver este microprograma, que lo que busca hacer es precisamente recuperar parte de la historia de la lucha y de todo lo que se ha construido en materia de derechos humanos y de memoria, verdad y justicia en nuestra provincia. Véanlo, es una producción muy hermosa, que trae voces muy comprometidas con esta lucha, así que los invitamos y las invitamos a que lo vean. También compartirles que seguimos con el informativo de CONTA los sábados y domingos desde las 13:30 horas y con el resumen del colectivo de medios comunitarios de Cuyo los lunes a las 13 horas. Bueno, esto ha sido todo por este resumen semanal de noticias. Nos vemos la semana que viene y esperamos que se sigan sumando y prendiendo. Síganos en las redes y también síganos por el aire. Nos vemos la semana que viene. Otro subirá. El problema está en el mundo, no solo en este país. Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan